Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Infiniti FX de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, la pintura débil es uno de los mayores problemas del Infiniti FX de segunda generación. Con la llegada de este coche, los japoneses empezaron a utilizar el llamado barniz autosellante. En teoría, este barniz debería curar por sí solo pequeños arañazos y otros daños. Por otro lado, estaba impotente ante daños más graves. Además, en lugares donde hay astillas grandes, incluso pueden desprenderse en pedazos, por lo que la zona dañada comienza a lucir completamente anodina con el tiempo. Es imposible encontrar barniz autosellante a la venta y aplicarlo en un entorno casero. Como resultado, cuando hay demasiados defectos en la carrocería, la mayoría de los propietarios de Infiniti FX simplemente vuelven a pintar el automóvil o varios elementos a la vez, utilizando barniz para automóviles normal. El cromo débil también añade problemas. Literalmente, después de 3 a 4 años de funcionamiento, las partes cromadas de la carrocería se vuelven notablemente turbias y cubiertas de manchas oscuras. Aunque el Infiniti FX se considera un coche premium, la calidad de construcción de su interior no puede considerarse ideal. Esto se aplica plenamente a los materiales de acabado utilizados. Los japoneses utilizaron plástico blando, pero lo diluyeron generosamente con inserciones de plástico económicas similares a la madera. No es de extrañar que cuando el vehículo alcanza los 50-60 mil kilómetros, el interior del crossover japonés comience a crujir. Cuando el coche se deja al sol durante mucho tiempo, la parte superior puede incluso empezar a burbujear. Afortunadamente, un par de años después del inicio de la producción, los japoneses mejoraron la calidad de construcción. Así, dentro del nuevo Infiniti FX habrá menos sonidos extraños desagradables. Otro problema típico de un crossover japonés es la avería del accionamiento eléctrico de ajuste de la columna de dirección. Si el automóvil es utilizado por varios conductores que cambian periódicamente la posición del volante, el accionamiento eléctrico puede fallar después de un recorrido de 80 a 90 mil kilómetros. En este caso, solo se muelen los engranajes del mecanismo y el motor permanece en pleno funcionamiento. Otro problema interior es el asiento del conductor flojo. En los primeros años de producción del Infiniti FX, el problema resultó ser tan generalizado que hubo que sustituir los asientos en garantía. El Infiniti FX no tiene mayores problemas con el equipamiento eléctrico. Los propietarios solo deben recordar que con un alto kilometraje, el sensor de combustible puede comenzar a fallar. La mayoría de los talleres ofrecen reemplazar el sensor, pero de hecho, este último no es el culpable de las lecturas incorrectas. Reemplazar el sensor de nivel de combustible no es el más barato y no da ningún resultado. Muy a menudo, el microcircuito ubicado detrás de la unidad de microclima es el culpable de las lecturas incorrectas. Después de volver a soldar las pistas en el tablero del medidor de combustible, el problema generalmente se resuelve. Estructuralmente, los motores de gasolina de 3,5 y 3,7 litros son muy similares. La última unidad de potencia recibió una culata modificada, canales de admisión y escape y un nuevo sistema de admisión. Los dos motores también tienen problemas comunes. En primer lugar, los propietarios deben recordar que las unidades de potencia del Infiniti FX resultaron ser muy sensibles al sobrecalentamiento. Después de un breve periodo de funcionamiento en condiciones de temperatura desfavorables, la tapa de la culata se daña. Después de recorrer 60-70 mil kilómetros, el tanque de expansión del sistema de enfriamiento puede explotar. Tendrás que comprobar periódicamente si este último tiene grietas. No solo puede fallar el tanque en sí, sino también su tapa, donde se encuentra la válvula de alivio de presión. Se han registrado casos en los que fue mordido, tras lo cual la presión en el sistema aumentó significativamente por encima de lo normal. Debido a esto, también se pueden formar fugas en el radiador. Los motores Infiniti FX no se caracterizan por un apetito de aceite, pero a pesar de ello, algunos propietarios se quejan de un notable consumo de aceite. A menudo se trata de una selección incorrecta y banal del aceite en sí. Si incluso después de cambiar el aceite por el recomendado por el fabricante el problema no desaparece, entonces el problema puede ser que los catalizadores se hayan desmoronado debido al mal combustible. El abrasivo que contienen ingresa al motor y forma marcas en los pistones y las paredes de los cilindros. Esto, a su vez, contribuye al consumo excesivo de petróleo. Para el Infiniti FX, se ofreció una transmisión automática Hatco de 7 velocidades no alternativa.
Esta caja se ha instalado en muchos modelos de Nissan y ha demostrado ser excelente. Aunque, por supuesto, hay algunos matices que los propietarios deben tener en cuenta. Tratando de aumentar la eficiencia de la caja, los ingenieros agregaron un modo de deslizamiento del acoplamiento hidráulico. Si conduce de manera agresiva y arranca desde un semáforo al estilo acelerador hasta el piso, los productos de desgaste del embrague obstruirán rápidamente el sistema hidráulico. Teniendo en cuenta que nadie conduce lentamente un Infiniti FX, este problema es, en un grado u otro, típico de todas las copias presentadas en el mercado secundario. Las cosas están notablemente mejor solo para aquellos Infiniti FX cuyos propietarios no fueron perezosos a la hora de cambiar el aceite de la transmisión cada 50 a 60.000 kilómetros. Curiosamente, los propios ingenieros de la empresa japonesa afirmaron una vez que no sería necesario cambiar el aceite en una transmisión automática durante toda la vida útil de la transmisión. La suspensión delantera del Infiniti FX se considera fiable, pero no olvides que estamos hablando de un coche grande y muy dinámico. En consecuencia, es mejor controlar periódicamente el estado de las bandas elásticas en la suspensión delantera, estructuralmente no muy simple. Al llegar a los 60.000 kilómetros, los cojinetes de rueda se agotan. Cambian junto con el centro, pero no deberías preocuparte demasiado por esto. Según los estándares de los coches premium, los cojinetes de rueda del Infiniti FX son económicos. El resto de consumibles, dependiendo del estilo de conducción y de la superficie por la que deba circular el coche, pueden soportar de 80 a 150.000 kilómetros. El principal problema de la dirección son los casquillos situados en los ejes de dirección que se desgastan rápidamente. Pueden empezar a golpear ya después de un recorrido de 20 a 30.000 kilómetros. Afortunadamente, reemplazar los casquillos no es nada costoso. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.